Buenas tardes, compañeros y compañeras, dirigido para estudiantes y docentes. A continuación presentaremos un video educativo referente al tema Variedades lingüísticas diastráticas y el modernismo ecuatoriano, la generación de capital. Cada palabra que escuchas tiene una historia, cada conversación una huella del lugar de donde viene. Por ello, hoy exploraremos cómo las variedades lingüísticas diastráticas reflejan el pulso de la sociedad y cómo, a inicios del siglo XX, un grupo de poetas ecuatorianos conocidos como la generación decapitada rompió con las convenciones para poder encontrar su propia voz en la poesía. Unos de estos grupos hablan el mismo idioma, pero de una manera distinta. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es estático y las personas lo moldean según quiénes son y el lugar que ocupan en la sociedad. A esto lo llamamos variedades lingüísticas diastráticas. El modo en que nos expresamos varía según nuestro nivel de educación, profesión, clase social e incluso nuestra edad. Pero no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, lo que nos identifica. Imagina un día cualquiera. Por la mañana un académico explica conceptos en una aula. Por la tarde jóvenes discuten los últimos memes en la calle. Ambos hablan español, pero parece usar un lenguaje distinto. Esta diversidad refleja las diferencias sociales y los entornos en los que nos movemos. Las variedades diastráticas no son una barrera, sino una muestra de la riqueza y flexibilidad de la lengua. El lenguaje es identidad, refleja no solo cómo vemos el mundo, sino cómo el mundo nos ve, lo que decimos y cómo lo decimos. Cuentan historias sobre quiénes somos y a qué grupo pertenecemos. Esta es la magia de las variedades diastráticas. Nos recuerdan que aunque compartimos un idioma, nunca lo usamos de la misma manera. Y si hablamos de identidad, no podemos olvidar el poder de la literatura. En Ecuador, a inicios del siglo XX, en un grupo de jóvenes que buscaba darle una nueva voz al país. Una voz cargada de dolor, belleza y desesperación. Ellos fueron la generación decapitada. El modernismo fue más que un simple estilo literario. Para los poetas de la generación decapitada, fue una vía para expresar su sensibilidad en un mundo que sentía distante y frío. Estos jóvenes autores encontraron en la poesía una forma de canalizar sus emociones más intensas, reflejando su búsqueda de la belleza y sentido en un tiempo marcado por el pesimismo y el desencanto. Cada uno de estos poetas tenía su propio enfoque, pero compartían una profunda melancolía que marcó tanto sus obras como su vida. Medardo Ángel Silva, nacido en Guayaquil en 1898, es uno de los más recordados de este grupo. Desde muy joven mostró una sensibilidad especial hacia la belleza y la fugacidad de la vida. En su poema más conocido, El alma en los labios, expresa la intensidad de sus emociones, usando un lenguaje cargado de lirismo y dolor. La poesía de Silva refleja sus sentimientos de angustia y desilusión frente a un mundo que le resultaba difícil de comprender. Su corta vida dejó una obra que sigue resonando por su honestidad y su capacidad de transmitir lo que significa ser vulnerable ante la existencia. Ernesto Noboa y Camaño, nacido en Guayaquil en 1889, fue el mayor de los poetas de la generación decapitada. Su poesía está impregnada de un profundo sentido de desesperanza y una percepción de la vida como algo efímero y a veces doloroso. En sus versos, como en el poema Emoción Vesperal, podemos percibir la tristeza y el deseo de escapar de la realidad. Noboa y Camaño luchó con sus propias emociones durante toda su vida, pero encontró en la poesía una salida para su malestar. A través de su obra, nos mostró su visión del mundo, cargada de sombras y sensibilidad extrema. Humberto Fierro, nacido en Quito en 1890, se distinguió por su estilo refinado y su apego a las imágenes de la naturaleza.
En su poesía, encontramos un deseo de armonizar el alma humana con el entorno natural, una búsqueda de paz en medio del caos. Su poesía, a menudo bucólica, nos habla de lo sublime en lo cotidiano. Fierro fue un poeta profundamente conectado con la belleza del mundo que lo rodeaba, aunque también fue consciente de la soledad que esta belleza podía generar. Sus palabras siguen tocando a quienes buscan en la poesía una vía de escape a las dificultades de la vida diaria. Arturo Borja, nacido en 1892 en Quito, fue influenciado por los poetas franceses, especialmente los simbolistas como Baudelaire. Su obra breve, pero poderosa, está llena de imágenes éteras y delicadas, como si tratara de capturar lo intangible. En su poesía, encontramos un deseo constante de trascender lo material y buscar la belleza en lo efímero. Aunque Borja escribió poco debido a su corta vida, su obra ha perdurado por su habilidad para mezclar lo tangible con lo espiritual. Su legado es un testimonio de la búsqueda constante de la perfección artística, algo que compartía con el resto de la generación decapitada. Aunque estos poetas tuvieron vidas breves, sus obras han sobrevivido al paso del tiempo. La generación decapitada dejó una huella profunda en la literatura ecuatoriana, no solo por la tragedia en sus vidas, sino por la calidad de su poesía. Hoy, sus palabras siguen tocando a nuevas generaciones de lectores y escritores, que encuentran en sus versos un eco de sus propias luchas y deseos. La generación decapitada, con su pasión por la belleza y su sensibilidad, sigue siendo un faro para quienes buscan en la poesía algo más allá de lo cotidiano. Las variedades lingüísticas y la literatura son dos caras de la misma moneda. Ambas reflejan las tensiones, los anhelos y las emociones de la sociedad. Así como el lenguaje cambia con el tiempo, también lo hacen nuestras historias, y la generación decapitada sigue viva a través de sus palabras.